En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la emisión número 583 de Cuartillas Radio. Les saludamos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra. En esta edición 583 de Cuartillas Radio realizamos un especial con motivo del Día de la Libertad de Prensa en el Mundo que se celebró el pasado 3 de mayo. Este es el pronunciamiento del Zipa hoy, Día de la Libertad de Prensa. Dice, el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, como la primera organización en el departamento de Antioquia y la segunda en la República de Colombia, en ser defensora a ultranza del clásico y casi libertario derecho a la libertad de expresión, constituido hoy en el derecho fundamental a la información, por ser universal, por incluir a todos los sujetos del proceso informativo, por reconocer a todos los medios de comunicación presentes y futuros, por acabar a todos los mensajes, por abarcar todos los mensajes, por defender las facultades de investigar, de difundir y de recibir mensajes y por exigir las garantías del Estado democrático, considera que es indispensable ratificar este 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y lo hacemos no solamente como una proclama más, sino para que seamos conscientes de reconocer y defender la importancia universal del trabajo de periodistas y de los medios de comunicación, como la gran posibilidad de vivir en un sistema político con la plena separación de los tres clásicos poderes, los cuales en la actualidad son desplazados por la misión encomendada en la democracia informativa a los periodistas y medios de comunicación que ocupan el primero. Por tanto, en esta ocasión expresamos nuestra satisfacción de tener en Colombia una celebración con todas las garantías para el trabajo que nos corresponde, a pesar de los problemas de orden público que empañan la tranquilidad de la vida cotidiana y que ojalá pronto se superen, y que el actual gobierno se comprometa más en defender y garantizar las libertades públicas en forma permanente. Medellín, 3 de mayo de 2024, Isabel Carvajal Martínez, presidente, Junta Directiva Zipa. Tenemos unos invitados porque hoy es un día muy especial, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tenemos a Raúl Andrés Berrío Villa, vicepresidente del Zipa, al doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del Zipa, al presidente del Club de la Prensa, la agremiación a la cual también pertenezco, Jorge Eusebio Medina, y también tenemos a José Luis Mallorca de Reporteros Sin Fronteras. Más adelante tendremos a Víctor Hugo Lucero Montenegro, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. Bienvenidos, compañeros. Sí, muy buenas tardes. Entonces iniciaremos dándole un marco general a por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa o Libertad de Expresión. Doctor Madrid. Bueno, con un cordial saludo para todos los que hoy nos encontramos aquí en cabina, también para las personas, nuestros colegas que están conectados a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Saludo muy especial en este momento, en esta celebración tan importante de la libertad, del Día Universal Mundial de la Libertad de Prensa, y quisiera, pues, aparte de presentarles un saludo amable de colegas y a quienes nos están escuchando, empezar diciendo que este es un derecho, primero, natural, segundo, es un derecho universal, y que como derecho universal está reconocido en diferentes estatutos, y aquí tenemos a un excelente maestro en ese campo, que es el doctor Asael Carvajal Martínez, quien seguramente nos va a ilustrar con toda su sapiencia y con toda su experiencia como docente y como profesional en esta área y como escritor. Pero me gustaría empezar recordando que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el artículo 10 y en el artículo 11, hacen una referencia muy importante que dice lo siguiente. El artículo 10 dice:
Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Y el artículo 11 expresa: la libre comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Pero aparte de lo que consigna esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentados o proclamados por la Organización de Naciones Unidas, también dice algo bien importante que nuestro compañero Isidro va a leer. La Constitución Política de 1948, Constitución Política de Colombia, en su artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Bueno, lo que nos acaba de leer el compañero Isidro es el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 20 de nuestra Constitución Política de 1991, que es el núcleo del derecho de la comunicación, de la información. Dice lo siguiente: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Artículo 20 de la Constitución Política. Y vamos a continuar con nuestra compañera Zoila Isabel Carvajal. Muchas gracias. El 3 de mayo en Colombia y en el mundo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha de relevancia internacional para hablar de la protección a la libertad de expresión, el acceso a la información y los derechos humanos, desde su creación en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día se ha convertido en un recordatorio de la importancia que tiene la libertad de prensa y de expresión para la democracia y el derecho a la información. Según señala Naciones Unidas, esta fecha también se constituye en un llamado al ejercicio de la prensa libre, al fomento de procesos de comunicación y de información con carácter independiente, pluralista, diverso y sobre todo ético, que permitan garantizar que todos los demás derechos humanos se protejan y se respeten. La libertad de prensa es un derecho humano básico y está declarado en la consagración de los derechos humanos, como nos lo refería ahora el doctor Madrid. Sigamos, Abraham. En América Latina vuelve a ser escenario elegido para las actividades, esto lo dice la Federación Internacional de Periodistas, por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y un repaso por la situación de la región se vuelve necesario. La Federación Internacional de Periodistas alerta sobre los crecientes desafíos que enfrentan los y las trabajadores de los medios de comunicación en el continente y demanda que las autoridades de los países de la región establezcan la defensa de la libertad de prensa como parte de sus compromisos democráticos. Pero Zoila y compañeros, yo pienso que vamos a darle el saludo, el cambio al doctor Asael Carvajal, el presidente del CIPA. Adelante, doctor Asael. Gracias, Abraham. Un saludo muy cordial para todos los asistentes y las personas que nos escuchan, porque se trata de una reflexión muy importante, un derecho muy importante que trasciende lo nacional y va a lo internacional. Pero además es una fecha muy importante para hablar no solamente de la libertad de expresión o el derecho a la prensa, hablar más bien del derecho humano a la libertad de mensajes. ¿Por qué? Porque el derecho a la información se compone de muchos mensajes de distinto contenido y en distintos soportes. Por tanto, es importante recalcar esa partecita. Más bien hablar de derecho a mensajes de distinto contenido y transmitidos a través de diferentes soportes. Y agregar un elemento importante que comentaba el colega doctor Luis Carlos Madrid. Ese ejercicio hay que desarrollarlo sin violencia de ninguna clase.
ni verbal ni física. ¿Por qué? Porque solamente en la medida en que seamos plurales y diversos, pero respetándonos mutuamente, sin violencia, es posible que a través de los distintos medios de comunicación comuniquemos, valga la redundancia, de distintos mensajes. Por tanto, hoy es un día muy importante, 3 de mayo, para reflexionar sobre el alcance del derecho de mensajes, que trasciende un mensaje de información, trasciende de opinión, y es mucho más completo, porque pueden ser mensajes gráficos, por ejemplo, la fotografía, la caricatura, la música, la poesía, la novela, en síntesis distintos mensajes. Muchas gracias para empezar esta reflexión, de manera que abramos el campo a muchos debates, a muchas opiniones, porque entre más opiniones haya, mucho mejor. Estamos con el presidente del Club de la Prensa de Medellín, el colega Jorge Eusebio Medina. Adelante, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, primero pues un saludo para mis compañeros, para mi maestro Asael Carvajal, lo recuerdo muchísimo, para mis colegas del CIPA, para usted Abraham, para Zoila, para Isidro y para el maestro Luis Carlos y para Víctor Hugo, el presidente del CPB que se ha unido ya a esta transmisión, y también para mi compañero de Reporteros Sin Fronteras. Pues mire, yo leo hoy en la página de la Fundación para la Libertad de Prensa un mensaje muy bonito que dice que la libertad de prensa es el oxígeno de toda sociedad, y eso, además de ser verdad, pues a eso habría que agregarle que sin duda alguna la libertad de prensa es un ejercicio necesario para el sostén de una democracia, ¿no? Porque es el derecho que tienen todos los medios de comunicación y por supuesto los periodistas, de investigar por un lado, de mantener informada a una sociedad sobre muchos y diferentes hechos y acontecimientos que suceden a diario, y que eso no provoque o no genere que ciertos actores de la sociedad pues los vuelva actores de censura, de acoso, de hostigamiento o de cualquier situación o coacción que se dé durante el ejercicio de su profesión, porque pues partimos precisamente de esa base, y por eso precisamente la ONU, digamos, que consolidó y creó el Día Mundial de la Libertad de Prensa un 3 de mayo, o sea, en una fecha como hoy, hace ya ¿cuántos años? Pues estamos hablando de 1993. O sea, estamos hablando ya de hace 31 años. Así que hay razones suficientes para recordarle, por ejemplo, digamos que a los gobiernos, a los estados, de la necesidad de que hay que cuidar a los medios, por supuesto, pero hay que cuidar a los periodistas. Hay que protegerlos precisamente para que no sean víctimas de una cantidad de actores violentos que los ven como, o que incomodan mejor a los colegas en cualquier día del año y en cualquier momento. Y pues yo creo que luego de conocer esas cifras que precisamente registra la Fundación para la Libertad de Prensa, pues a mí me parece muy grave que hoy estemos hablando de un incremento de agresiones contra la prensa en Colombia, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que tenemos que recordar hoy, y sobre todo decírselo a quienes han sido actores clave de hostigamiento, funcionarios públicos, particulares, fuerza pública, bandas criminales, actores que no se conocen porque se mantienen en el anonimato. En fin, yo diría que ahí está, digamos, el panorama general, y la idea es que algún día podamos decir que hay 0 agresiones contra la prensa, y no que estemos diciendo que en este año 2024 ya van 158 solo en Colombia. Sí, el Estado a veces no protege bien a sus periodistas y pues son o maltratados o están en el ojo del huracán. De don Isidro Jiménez nos tiene algunas cifras acerca de las afectaciones a la libertad de prensa en Colombia. En Colombia hubo un marcado crecimiento de las amenazas a periodistas en regiones del interior del país, tales como Córdoba, en donde fue asesinado el periodista independiente Luis Gabriel Pereira en 2023. Fue allí también donde ocurrió el crimen del periodista ambiental Rafael Emiro Moreno en 2022. Los ataques y amenazas que provienen mayormente del crimen organizado han generado desiertos informativos, ya que los trabajadores de prensa recurren a la autocensura y el cierre voluntario de medios y transmisiones. Las precarias condiciones de trabajo, a menudo voluntario, de los periodistas comunitarios aumentan el riesgo al que están expuestos.
Vamos a saludar al presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, Víctor Hugo Lucero Montenegro. Buenas tardes, aquí están dos presidentes, el doctor Asael Carvajal, Jorge Eusebio Medina del Club de la Prensa de Medellín. Muy buenas tardes para todos los colegas, tanto en Medellín como en otras regiones del país que a esta hora nos observan. Listos, dispuestos a participar de este encuentro entre colegas, hablar de la problemática del periodismo y sobre todo las dificultades que nuestra profesión u oficio afrontamos todos los comunicadores en Colombia. Claro que sí, en un nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa es imprescindible realizar un repaso por la situación de América Latina y el Caribe, en donde las restricciones y la labor periodística muchas veces tienen un correlato de violencia que no ha sido posible resolver aún en numerosos países del continente. Asesinatos, persecución judicial, amenazas, represión e impedimentos son algunas de las formas que toman los ataques a la libertad de prensa en la región. La celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa permite reafirmar ese compromiso al fortalecimiento de la prensa independiente, una prensa pluralista y libre. Esto significa una prensa y un periodismo libre del dominio y control político, económico, protección legal a periodistas y a las personas que ejercen la libertad de expresión, para que no exista la represión ni la censura, ni violencias contra ellos, porque también implica la existencia de diversidad de medios de comunicación e información que expresen polifonía de voces, opiniones, con ética y responsabilidad. Y sería bueno que abriéramos el debate en este Día Mundial de la Libertad de Prensa acerca de la censura, de la autocensura, de cómo, a pesar de que tenemos en el artículo 20 de la Constitución de Colombia el derecho a informar y a ser informado, y estamos en un país con prensa libre, ¿por qué se da la censura y por qué no hay una libertad de prensa completa en Colombia? Vamos con el doctor Asael Carvajal. Importante la anotación que hace la colega sobre Asael Carvajal, Mario. Efectivamente, en Colombia y en América Latina especialmente, nos vemos que los medios de comunicación tienen amenazas permanentes de distintos poderes. El poder de la criminalidad, de la corrupción, de la religión muchas veces, de la censura jurídica, un tema que todavía no se ha examinado en su fondo porque tenemos mucha censura jurídica, por ejemplo, porque los jueces, los magistrados fallan muchas veces obstaculizando el trabajo de los medios de comunicación. Por tanto, es un tema bastante trascendental hablar de la censura y la autocensura y las formas políticas de amenazar permanentemente al trabajo del periodista. En Colombia, por ejemplo, un caso más concreto, estamos con un gobierno nuevo que se llama un gobierno de izquierda, y sin embargo hemos escuchado del presidente de la República expresiones en contra de la prensa libre, del periodista libre, de la investigación periodística, de las denuncias que estamos haciendo. Y es importante anotar que solamente a través de las denuncias que hacen los medios de comunicación por la investigación tan seria que han realizado, conocemos muchas cosas de corrupción en Colombia. Ve el caso reciente que pasó en La Guajira comprando oro tanques para el agua, cuánta plata se han robado. Igualmente lo que pasa con la reforma agraria, de manera que, y solamente si conocemos esa parte de lo que está pasando en la corrupción en Colombia, una mínima parte que se conoce gracias al papel de los medios de comunicación. Por tanto, la lucha es permanente contra una especie de utopía que es lograr libertades públicas permanentes, garantías del parte del gobierno y sobre todo que haya una agrupación que trate de orientar la lucha permanente de los periodistas de los medios de comunicación para que tengamos en Colombia suficientes garantías y suficientes libertades. Pero hay otros países de América Latina también que están en situaciones tal vez peores que Colombia. Además que los colegas van a comentar casos como aquí al frente del vecino de Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en otros países, recientemente en Brasil, en Chile, de manera que dejemos el espacio para que otros compañeros periodistas comenten las situaciones, porque es un lamento permanente y a pesar de ese lamento tan permanente, seguimos hasta la lucha de una utopía porque en el mundo entero tengamos libertad de palabra, libertad de conciencia y que haya medios de comunicación plurales y diversos, porque no es suficiente que haya muchos medios de comunicación, sino que estos sean diversos, porque haya diversidad en el mensaje.
De manera que cedo la palabra a los demás compañeros porque hablamos de esos temas tan importantes: censura, autocensura, la amenaza permanente a la prensa y sobre todo la censura jurídica, que es un tema aparentemente vetado y sobre el que deberíamos hablar más en detalle. Miren, compañeros, adelante. Jorge Eusebio. Bueno, yo creo que siempre ha habido censura en Colombia, ¿no? Ya lo demás es encontrar las maneras de cómo hacerle frente a un mal tan perverso para las democracias. El maestro Carvajal pues habló también de esa modalidad que puede darse desde los estados judiciales, que es de alguna manera más preocupante si sucede, ¿cierto? Porque si un estado desde la rama que tiene la obligación y el compromiso de velar por que se garantice la libertad de prensa, entra a ser parte de los actores que censuran, ahí sí veo el asunto más grave y más delicado. Pero bueno, digamos que actores que ayudan a que haya censura, muchos, ya aquí hemos mencionado cómo desde el Estado se propicia, cómo también desde los grupos ilegales se propicia, como también desde actores desconocidos que hoy se parapetan, sobre todo en las redes sociales, se propicia, como desde la fuerza pública también se dan casos de censura, ¿cierto? Más peligroso es cuando a veces, por esas situaciones que uno no entiende fácilmente, el ejercicio llega directamente desde los propios medios donde uno labora, ¿cierto? Es de verdad más delicado, pero digamos que hoy en el mundo, también con la presencia de las redes sociales, hay un periodismo independiente valiente que ha sabido hacerle frente a esa situación, y eso hay que rescatarlo y valorarlo, además de que las redes sociales le abrieron por decirlo de alguna manera, el espacio a una gran cantidad de particulares que gusten o no nos guste, también hacen periodismo, ¿cierto? Eso ya sí es un tema que habría que discutir en otro momento y en otra ocasión, pero igual hay que aceptarlo, que hacen un ejercicio en algunos casos muy poderoso de veeduría, de información, de ayudar a que de alguna manera los medios y los periodistas entonces vean. Yo no creo que eso sea un riesgo, al contrario, ese ejercicio ciudadano hay que valorarlo, hay que rescatarlo y hay que ponerlo como ejemplo para que los periodistas y los medios entiendan que la labor y el compromiso y la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad es muy grande. Vamos con Víctor Hugo, presidente del CPB en Bogotá. Precisamente en Colombia, en las últimas décadas del siglo pasado denunciábamos el riesgo que se hallaba el periodismo debido a los ataques de agentes externos como el narcotráfico, la corrupción y los actores del conflicto armado. Los grupos armados, acuérdense, de extrema derecha especialmente, lograron silenciar la prensa mientras cometían atrocidades que solo después del 2006, con su desmovilización, el país comenzó a conocer con horror, como los hornos crematorios de norte de Santander, y casi 20 años después aún no nos sorprenden, como ocurrió hace unos meses con la revelación que estos grupos fabricaban embutidos con la carne humana de las víctimas en la cárcel La Modelo de Bogotá. Acuérdense, compañeros, que la noticia coincidió con el asesinato del colega Mardonio Mejía Mendoza, director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo, baleado el 24 de enero en la puerta de su casa en el municipio de San Pedro Sucre. Acuérdense también que con el de Mardonio Mejía Mendoza hemos asistido al funeral de unas 160 periodistas en los últimos 35 años en Colombia. También se acerca al medio centenar de periodistas amenazados. No pocos han tenido que salir del país. Simultáneamente, considero de que los periodistas no estamos contando lo que ocurre en buena parte de la geografía nacional. Poco o nada sabemos de lo que está ocurriendo en zonas como buena parte del Cauca, Nariño, el litoral pacífico, Catatumbo, para mencionar solo algunos. Es decir,
Con esta dinámica, los actores del conflicto o de los conflictos que han cambiado los riesgos, especialmente para los periodistas regionales que quieren hacer su trabajo de manera honesta, siguen siendo iguales o más graves que en las 2 primeras décadas del nuevo milenio. Los periodistas, acuérdense que estos periodistas que venimos, algunos de las regiones, reclaman actividad para poder desarrollar con garantía su trabajo en favor de la gente, en favor del pueblo, porque además nos encontramos con la problemática que hay desinterés de buena parte de los grandes medios por invertir tiempo, recursos en la producción de géneros periodísticos como la crónica o el reportaje, que permiten analizar, contextualizar y entender los fenómenos, mientras gana espacio la información, o mejor las informaciones de las redes sociales, la noticia de una sola fuente, o lo que hoy podemos acá nosotros del CPB que denominamos el periodismo selfie. Esto no puede continuar, hay que cambiar para la libertad de prensa, para la libertad de expresión de los periodistas y sobre todo para dignificar nuestra profesión. Vamos con un audio que me envió la presidenta del del Colegio Nacional de Periodistas de Costa Rica, Yanancy Noguera, desde Costa Rica. Escuchemos el audio. Este 3 de mayo, cuando se celebra en todo el mundo el Día de la Libertad de Prensa, en Costa Rica nos encontramos demandando que las autoridades públicas sean garantes de esa libertad. Estamos reclamando protección porque como personas y periodistas tenemos derecho al trabajo digno y a la salud mental. Y no es menos importante exigir que se respete el trabajo de la prensa independiente, de las organizaciones que somos vigilantes del periodismo y la comunicación, y que el Estado costarricense, desde cada uno de sus poderes, deje de ignorar el tema por conveniencia. Debilitar la prensa es la antesala de una afectación directa a la democracia. Quienes ejercen el periodismo en Costa Rica enfrentan a diario ataques personales por el simple hecho de hacer su trabajo y ejercer el derecho de la libertad de expresión. Dichos ataques provienen de autoridades de gobierno, pese a sanciones judiciales que han prevenido el uso abusivo del poder, de la palabra y de la negativa continua al acceso a información. Se originan esos ataques desde campañas sistemáticas de desprestigio en espacios digitales, de grupos organizados claramente identificados, de personas independientes cuyos argumentos lucen repetitivos y planeados, y de troles que surgen como la mala hierba de manera inmediata a las evidentes indicaciones de atacar a una persona periodista. Esos ataques también erosionan el desarrollo del trabajo periodístico. Hoy tenemos que decir que hay censura y autocensura en Costa Rica. Las agresiones también limitan la realización del derecho a la información sobre asuntos públicos a toda la ciudadanía costarricense y reducen el debate democrático. Hay un amplio sector de la prensa que ha hecho su trabajo por décadas con independencia, con rigor y con profesionalismo. Puede haber prensa buena y prensa mala, si alguien quiere calificarlo así. Pero lo peor son los farsantes que se cobijan en la desinformación y en la complacencia del poder para actuar como periodistas. Proteger a la prensa y su credibilidad, así como fortalecer las garantías para el debate democrático, nos permite poner las bases para el muro de la lucha contra la desinformación, los discursos de odio y la posverdad, acciones que deben construirse desde la institucionalidad y desde el Estado de Derecho. Por eso es que en Costa Rica, este día de hoy, exigimos garantías y protección para que a su vez la prensa siga protegiendo a la democracia costarricense. Yanancy, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Costa Rica. Sí, definitivamente en diferentes países se vive una situación así como en Colombia, donde hay censura desde diferentes aspectos, donde no se permite el libre ejercicio de la profesión. La retórica violenta y estigmatizante contra la prensa, que en muchos países de la región es habitual, llegó también a un país que durante las últimas décadas fue considerado en los puestos más altos en materia de libertad de expresión, Costa Rica. Según ha denunciado el Sindicato Nacional de Periodistas,
el presidente Rodrigo Chávez ha apelado a la lógica amigo-enemigo en su relación con los medios de comunicación, conducta que deteriora la relación de la prensa con las autoridades y dificulta el trabajo de aquellos medios que deciden exponer situaciones irregulares en el actual gobierno. Censura, intimidación, violencias, propaganda y desinformación, controla los medios, a los periodistas o personas que ejercen la labor de informar, así como las restricciones legales son las mayores limitaciones para lograr una prensa libre. Por ello es fundamental que gobiernos y la sociedad en general reconozcan la importancia de la libertad de prensa y afiancen medidas para protegerla, entre ellas garantizar la seguridad de los y las periodistas y sus fuentes y promover el acceso a la información y combatir la censura y la represión, y ahí está también la responsabilidad o el quehacer desde las agremiaciones periodísticas. Por acá también tengo un audio del presidente de la Red de Prensa Colombiana, José Gámez López. Buenas tardes para todos, muy amables por la invitación. Mi respuesta a la pregunta sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa, es muy importante que analicemos primero, ponernos en los zapatos precisamente de cada una de las personas que realizan este oficio, porque es más un oficio que una profesión. Este oficio es para servirle a la comunidad, este oficio es para demostrar tantas injusticias que existen en este mundo, en este planeta y más en nuestro país. Y tenemos que, a partir de ese momento, desde nuestros propios zapatos, desde nuestro propio corazón, estar pensando en servirle a la comunidad, no estar pensando en ver qué tiene el otro o qué no hizo el otro, en dejar los odios, los rencores, las envidias. Todo esto se ha presentado mucho dentro de los medios, dentro de la misma gente que trabaja el periodismo o afines, de manera tal de que es importante que partiendo de esta base, dejando odios, rencores, envidias y falsas noticias y todas estas cosas que muchos colegas intentan demeritar a otros colegas, entonces es importante que a partir de ahora, para una libre expresión, para una libertad de prensa, es que nos pongamos dentro de nuestros propios chiritos o ropa, de saber quiénes somos y ahí sí después ver cómo trabajamos para una libertad de expresión. José Gámez López, presidente de la Red de Prensa Colombiana, agremiación también a la cual pertenecemos con Zoila en Bogotá. En México, en el 2022 fue un país sin guerra, más peligroso del mundo para los periodistas. En 2023 se registró una baja considerable en la cantidad de asesinatos. 7 periodistas perdieron la vida en circunstancias violentas, pero solo 3 de esos casos continúan siendo investigados, sin descartar el trabajo periodístico como posible móvil. Gerardo Torres Rentería, Luis Martín Sánchez, Nelson Matus Peña. Si bien el descenso de casos es una buena noticia, no deja de alarmar que los crímenes continúan sucediendo y que la tasa de impunidad sigue siendo de las más altas de la región. 95% de los ataques mortales contra periodistas no se resuelven, quedan impunes. Luis Carlos Madrid. Quería resaltar a propósito de la participación de la colega de Costa Rica lo siguiente. En Colombia, en la Constitución Política, en el artículo 20, decíamos ahora que se consagra este derecho tan fundamental. Además está ubicado en la Constitución Política en los derechos fundamentales o derechos de primera generación y tiene protección por vía de acción de tutela. Y en ese artículo 20, donde se garantiza la libertad de pensar, opinar y expresar el pensamiento y la opinión, pero también el derecho a informar y ser informado de manera veraz, de manera imparcial, pero la libertad de los medios de comunicación. En la última frase es categórico cuando dice no habrá censura, y a propósito de lo que decía la colega de Costa Rica,
en la Constitución Política, en el artículo 2, hay algo contundente que dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces se pregunta uno si ese debe ser, si es un mandato de naturaleza constitucional para las autoridades de la República. ¿Por qué razón se presentan censuras directas o indirectas por parte de las autoridades del Estado, por parte de las autoridades públicas, que convierten el ejercicio de la actividad periodística, doctora Azael y colegas, en una actividad riesgosa, en una actividad de riesgo, como otras actividades en las que participan las personas en la sociedad? Quería compartir eso. Por acá está un colega de Reporteros Sin Fronteras, José Luis Mallorca, quien va a salir porque él va manejando. Sí. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer por la invitación, gracias a todos los compañeros y colegas panelistas. Creo que es un espacio importantísimo para que podamos discernir sobre este tema, sobre esta materia tan importante como es la libertad de prensa, la libertad de expresión, sobre todo en nuestro país. Ha sido tan complicada y en especial, obviamente, en este día, enviar un mensaje importante para los periodistas de las regiones, que son los que más padecen la situación violenta que se vive con los medios de comunicación. ¿Ustedes cómo manejan esta parte de la violación contra los periodistas, el ataque? Ustedes como Reporteros Sin Fronteras. Bueno, nosotros lo que hacemos es generar una serie de alertas, como lo hace la Defensoría del Pueblo, alertas tempranas, para que el Estado y las autoridades regionales le pongan atención, al igual que estamos en contacto con entidades como la Unidad Nacional de Protección, para apoyar a los colegas que se pueda, en especial, como decían antes, de las regiones apartadas, que es donde más se sufre la violencia por parte de los grupos armados ilegales. Jorge Eusebio, que comento que en Guatemala también han sido asesinados varios colegas periodistas, pero como siempre en diferentes países eso como que queda impune. Ahí. Pues uno que puede decir frente a esos temas, que rechazo total a ese tipo de situaciones. Nunca un asesinato puede ser la solución a la libertad de prensa en el mundo, jamás. Eso es condenable desde cualquier punto de vista, y yo creo que no nos equivocamos si decimos que tanto el CIPA como el Club de Prensa, como cualquier agremiación, Reporteros Sin Fronteras, CPB, estamos listos y juntos y unidos para rechazar ese tipo de acciones que yo no sé cómo calificarlos, pero son acciones viles que no tienen sentido en una sociedad como la nuestra. Jorge Eusebio, ante todo agradecerle, y sobre todo nos parece maravilloso aquí en Antioquia, desde los gremios, desde el Club de la Prensa, desde las diferentes asociaciones de periodistas, el colegaje y el hecho de trabajar unidos y valorar lo que cada uno de nosotros hace para que haya un periodismo libre, ético, responsable, veraz, y desde cada una de las organizaciones se está haciendo un trabajo destacado aquí en Antioquia. El Club de la Prensa está constituido como una corporación, sí, y hacen algo muy importante, y es por la capacitación de los periodistas con los diplomados. Capacitación, sí, hemos hecho varios diplomados. ¿Ya van en cuántos diplomados, Jorge Eusebio? ¿19? Llevamos 19, sí. Yo creo que, bueno, primero valorar este ejercicio que hace el Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA, con un maestro como el doctor Azael de presidente. Lo segundo es valorar la presencia de Reporteros Sin Fronteras, del CPB, y bueno, frente a la pregunta de Abraham y Zoila, pues la Corporación Club de Prensa de Medellín precisamente nació como un ejercicio de colegas para formar periodistas, porque es la manera que nosotros creemos podemos contribuir a que haya un periodismo más libre, más independiente, sin censura, y que podamos celebrar, como lo estamos haciendo hoy en colegaje, un día como lo es el Día Mundial de la Prensa. Y vamos a seguir, yo creo que ese es el reto, ¿cierto? Y ojalá pudiésemos algún día hacer un ejercicio académico bien interesante donde estemos colegas del CPB, de Reporteros Sin Fronteras. Ya lo hemos hecho con el CIPA, entonces no
Muchas gracias a Jorge Eusebio Medina, presidente del Club de la Prensa de Medellín. Jorge Eusebio, muchas gracias. Un saludo grande para todos, que estén muy bien. Bien dijo Zoila, y se preguntarán los oyentes que la segunda agremiación más importante de Colombia, porque la primera es el CPB. Vamos a escuchar el pronunciamiento de nuestro presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Hoy se conmemora el Día de la Libertad de Prensa y también estamos celebrando 17 años de creación de la Federación Colombiana de Periodistas. Qué importante coincidencia. Llevamos 17 años como Federación Colombiana de Periodistas luchando por la libertad de prensa, por los derechos de los periodistas, por un periodismo libre, responsable y con garantías, periodismo digno, pero también coincide con la conmemoración de la libertad de prensa. Sea este el momento oportuno para enviarle un saludo a todos los colegas periodistas en el país, a reiterar esa invitación de que sigamos aunando esfuerzos para juntos reclamar, exigir y lograr que la libertad de prensa, que ese derecho que tenemos los periodistas a ejercer nuestra labor profesional de manera digna, responsable y con toda la libertad, se haga una realidad. Y eso lo hacemos con una fuerza gremial consolidada, con una unión entre todos los colegas periodistas en el país. Es un día que estamos, por decirlo de una manera, conmemorando dos fechas muy importantes: la creación de FECOLPER y el Día de la Libertad de Prensa. Pero no podemos dejar de expresar en estos días de conmemoración nuestra preocupación por todas las amenazas y toda la afectación que sigue sufriendo el periodismo en el país. Asesinatos, amenazas, censura, todo tipo de intimidaciones. Y tampoco podemos dejar de pedirle, de exigirle al gobierno, a las instituciones, las garantías para el ejercicio de la actividad periodística en Colombia. Siempre nos dicen que el periodismo es el estandarte de la democracia en el país. Entonces necesitamos que tanto las instituciones del Estado colombiano como las audiencias apoyen y rodeen, arropen al periodismo, a los periodistas en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge Velázquez Crespo, presidente de FECOLPER, y felicitaciones a nuestra agremiación Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER en su cumpleaños. Zoila, yo quisiera que nos hablara el presidente del CPB sobre esta agremiación, yo diría nuestra agremiación hermana. Sí, qué bueno escucharlo, y sobre todo ahora que está empezando en la presidencia del CPB, de qué forma podemos trabajar en alianza, porque qué bueno pues establecer estos lazos con nuestros gremios hermanos. Adelante, Víctor Hugo. Muchas gracias, y estoy de acuerdo con lo que han manifestado ustedes. Todos debemos unirnos, sacar adelante nuestra profesión, nuestro oficio, y sobre todo defender a la gente, que es nuestra mayor riqueza, porque tenemos que estarla informando de manera ética, de manera responsable y sobre todo con la verdad. Y a propósito, pues les invito yo a participar a todas las organizaciones, a todos los colegas. El próximo año, dándoles esta buena noticia, el próximo año arribamos a los 80 años el Círculo de Periodistas de Bogotá. Para ello vamos a realizar una serie de actividades de tipo educativo, académico, cultural, social, y estaremos entregando el único premio de los periodistas para los periodistas, que es el del CPB. Parece que en esta ocasión lo vamos a realizar el 7 de febrero, teniendo en cuenta que el 9 de febrero cae un día domingo. Entonces, para realizar nuestra actividad, donde en su mayor parte hacen presencia las autoridades encabezadas por el mismo jefe de Estado de turno. Pero bueno, lo importante que vinimos a hablar acá es sobre la libertad de prensa. Y la libertad de prensa nosotros la hemos abordado también del lado de la autocrítica. A veces, muchos de nosotros los periodistas nos creemos seres superiores cuando no lo somos. Simples, reales, humanos, como todo el mundo lo somos. A veces nos equivocamos, a veces acertamos, y entonces por ello yo también aprovecho este escenario para hacerle un llamado a la autocrítica a nuestros compañeros. Nosotros estamos en ese ejercicio en el CPB. Acordémonos que los medios de comunicación
aunque libres, tienen la obligación de entregar información veraz, de calidad y de interés general, que contribuya a enriquecer el debate nacional mediante la argumentación y no desde las emociones. Esto no lo digo yo, esto se radica en la responsabilidad social que nos entrega a los periodistas la Carta Magna, la Constitución Nacional. Entonces tenemos que de parte y parte exigir y presentar nosotros nuestra autocrítica para evitar esas odiosas confrontaciones que hoy por hoy se están realizando en este país con la polarización. Nosotros como periodistas debemos dar el ejemplo y tratar la información de manera objetiva, verídica y sobre todo imparcial. Nosotros no somos nadie para indicarle a nuestros oyentes, televidentes o lectores que interpreten de X o Y manera. Simplemente nuestra obligación es transmitir la información. Este derecho queda para la gente, para nuestros lectores, nuestros televidentes y nuestros seguidores, para que ellos hagan su análisis y saquen sus propias conclusiones. En eso contribuiríamos mucho a la libertad de prensa y considero que este es un factor esencial donde debemos participar. Por una parte, exigirle a las autoridades que se dé el cumplimiento de la libertad de prensa. No es una solicitud, no es un regalo, simplemente es la obligación de un Estado con su pueblo y en especial con sus periodistas que reclaman total libertad para poder comunicar. Pero de otro lado, nosotros también buscar la forma de evitar esos excesos de algunos datos exagerados de entrega a algún político, entrega a alguna empresa que permita perder la objetividad. Esto no lo debemos seguir contribuyendo y nosotros mismos, no es una autocensura, pero nosotros mismos debemos colocar estas cuestiones éticas para que el periodismo pueda sobresalir, pueda exigir además, como lo está exigiendo de todos los gremios, y sobre todo para poder ayudar a nuestros colegas, los de las regiones donde las dificultades son críticas. Este sería mi aporte sobre este Día de la Libertad de Prensa. Bueno, muchísimas gracias a Víctor Hugo Lucero Montenegro, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. Un cordial saludo. Les habla Alirio Valencia Gudelo, miembro de la Junta Directiva del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa. Hoy es una fecha muy especial porque celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este sentido podemos ver que la libertad de prensa es ese derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que por ello pues puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión. En este orden de ideas vemos que la libertad de prensa pues goza de una garantía constitucional a través de la cual de forma total, libre y democrática las personas pueden unirse para crear medios de comunicación autónomos y libres de la censura. Y por eso vemos que para conmemorar este día pues se eligió el 3 de mayo con motivo del aniversario de la declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia en el año 1991 elaboran un documento que recopiló los principios de la libertad de prensa. Por eso, desde el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa nos unimos a este gran evento a nivel mundial para que hagamos una invitación a todos los comunicadores, a todos los medios de comunicación, para que unamos esfuerzo en brindar una comunicación objetiva y que verdaderamente vaya en servicio de toda la población. Muchas gracias a don Alirio, compañero de la Junta Directiva del CIPA. Bueno, yo quiero que escuchemos otro saludo que nos acaba de llegar del Círculo de Periodistas de Cali, Freddy León Cuellar. Cordial saludo, soy Freddy León Cuellar, presidente del Círculo de Periodistas de Cali. Hoy celebramos 17 años de FECOLPER, trabajo gremial en todo el país.
y Día de la Libertad de Expresión, que a propósito no hay garantías para la expresión del periodista, amenazas en diferentes regiones colombianas. Aquí en el Valle del Cauca hay varios casos críticos, como en Tuluá, y en el norte del Cauca, donde pues es un área que cubrimos informaciones del orden público y no hay garantías, así que hoy exigimos a las autoridades pues esas garantías. Y pues lamentable, porque mucho colega ha tenido que hacer autocensura para garantizar su vida, su integridad. Es una fecha de todas maneras que conmemoramos, que recordamos, y le damos mucho ánimo, mucho optimismo al periodismo, al periodista, al comunicador. Hasta pronto. Muchísimas gracias al colega y amigo Freddy León Cuéllar, presidente del Círculo de Periodistas de Cali. Don Asael. Muchas gracias, Abraham y Zoila, pues nos corresponde como agremiación importante en Antioquia siempre ser muy activa y participar en este tipo de certámenes, y como usted lo anuncia en Cuartillas, un espacio muy importante los sábados. Vamos a hacer especial énfasis a esta reunión, a estas consideraciones, a estas reflexiones, porque SIPA tiene que estar presente en todo momento. Muchas gracias, Abraham, por su iniciativa, su Isabel, por el buen desempeño profesional de ustedes dos, que hacen posible que el SIPA siga creciendo intelectualmente. Muchas gracias. Víctor Hugo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vienen muchas cosas, sobre todo de solidaridad y de hermandad entre los gremios periodísticos, porque tenemos que luchar por constituir un solo ente que nos represente a todos y sacar adelante toda la información para llevársela, como no es nuestra obligación, a toda la gente colombiana. Muchas gracias y estoy orgulloso de haber participado en este importante encuentro, donde además estuvieron presentes los más destacados colegas del departamento de Antioquia. Bien, amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto. Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Agradecemos a cada uno de los presidentes de las agremiaciones de periodistas que nos acompañaron hoy en este especial, y a los miembros de la Junta Directiva del SIPA por estar con nosotros en el Día de la Libertad de Prensa. Gracias a todos nuestros oyentes por su sintonía. Les deseamos una semana muy feliz. En el aire, Radio SIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.